Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Rendón. Para quienes no me conocen, soy residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la asociación de miopatía y COVID-19. Entonces, como orden del día, primero vamos a hablar sobre algunas generalidades de miopatías, principalmente sobre las miopatías del paciente críticamente enfermo. En la segunda parte vamos a hablar de la epidemiología del COVID, la fisiopatología y los factores de riesgo asociados a las miopatías. Y en la última parte vamos a hablar de las intervenciones como que se han planteado hasta el momento en cuanto a prevención y tratamiento. Entonces, recordemos que las miopatías son síndromes motores puros, generalmente son simétricas, bilaterales y predominantemente de musculatura proximal, teniendo en cuenta pues que no necesariamente cumplen siempre este patrón de simetría y compromiso proximal, sino que también existen otras pues que son asimétricas y de compromiso más distal, y que predominantemente los pacientes van a consultar por síntomas como dificultad para levantarse de la silla, subir y bajar escaleras o alcanzar objetos que estén por encima del nivel de los brazos. Dentro del espectro de las miopatías tenemos un múltiple, pues, unas diferentes causas que son bastante amplias. Tenemos las distrofías musculares, tenemos las miopatías inflamatorias como la dermatomiositis, la polimiositis, tenemos las miopatías autoinmunes necrotizantes, las endocrinas, algunas como las parálisis periódicas, aquellas causadas por hiper o hipopotasiemias, las inducidas por fármacos y tóxicos, dentro de las cuales tenemos un amplio espectro, pues están las inducidas por el alcohol, por la cocaína, por la heroína, y también tenemos múltiples fármacos, dentro de los cuales pues se han reconocido principalmente los esteroides, la colchicina, y también tenemos pues como otro espectro de miopatías que son las metabólicas y las congénitas, y las asociadas pues con las parálisis periódicas. Cuando nos enfrentamos a un paciente con miopatías, pues con el espectro de una enfermedad de miopatía, entonces ya como vimos en la diapositiva previa, pues tenemos muchos posibles factores etiológicos, y obviamente van a ser múltiples factores paraclínicos que nos van a ayudar de pronto a orientar eso, sumado por supuesto pues a la clínica que presenta el paciente. Entonces hay paraclínicos que nos pueden ayudar, como el análisis de orina, que pues puede presentar mioglobinuria, y en ese contexto ubicarnos pues más como hacia una rhabdomiolisis, una función hepática, una función renal, obviamente la biopsia muscular, que se considera pues como el gol estándar para el diagnóstico de esta, y pues otras que nos harán también orientar en el factor etiológico, como los electrolitos y por supuesto los niveles de CPK. Traigo esta foto porque si bien pues estamos hablando de miopatías, cuando nos enfrentamos a un paciente críticamente enfermo, es este escenario. Todos hemos visto pues, eh, hemos entrado a una habitación, nos hemos encontrado con un paciente así, entonces no siempre vamos a tener como el escenario ideal donde el paciente nos va a decir, es que la debilidad la siento más acá, es que siento dolor o no. Entonces, en el contexto pues del paciente críticamente enfermo, ¿qué se sabe? Se considera pues que la tipo de miopatía que causa la miopatía del paciente críticamente enfermo es una combinación de una miopatía caquéctica, que obviamente se da pues por ese déficit nutricional al que el paciente que estaba pues en una estancia en UCI se ve pues por el déficit de ingesta, y una combinación con la necrotizante aguda. Y esto se ha comprobado pues porque se han hecho biopsias, se han encontrado a partir del quinto día de pacientes pues con estancia en UCI, disminución del ARN de cadena pesada de miosina. Se sabe pues que en estas dos, tanto en la caquética como en la necrotizante aguda, pues las fibras más afectadas son las fibras tipo 2, y principalmente pues se da una afectación de la cadena pesada de miosina. Dentro de la etiología o de los posibles causantes del paciente críticamente enfermo, se ha considerado pues en varios estudios, hablan de la posible asociación con el uso de corticoides y bloqueadores neuromusculares. Pero como vamos a ver más adelante, pues digamos que eso es algo pues que todavía está muy debatido, y que la evidencia no es contundente respecto pues como una conducta u otra respecto a estos medicamentos.
Dentro de los factores de riesgo del paciente pues que se encuentra en unidad de cuidados intensivos y que presenta pues una debilidad, entonces se han encontrado factores que están fuertemente asociados. Dentro de ellos han asociado más el sexo femenino, tener un puntaje Apache 2, pues entre más alto se ha asociado pues como con mayor probabilidad de tener debilidad, el compromiso de falla multiorgánica, haber tenido sepsis o cualquier pues síndrome de inflamatorio de respuesta sistémica y algunas, el pues, uso de medicamentos, sobre todo los bloqueadores neuromusculares, son como los que han demostrado mayor impacto. ¿Qué se plantea entonces respecto al mecanismo de daño? Pues que es un paciente que está con unos procesos que son promotores. ¿Y cuáles son esos procesos? Pues obviamente el paciente está inmovilizado, tiene un proceso de inflamación, una respuesta de estrés, todo su sistema endocrino está como reaccionando, tiene adicionalmente, como les mencionaba, el déficit nutricional y una alteración en la microcirculación. Entonces, todo este proceso desencadena un proceso inflamatorio que va a alterar pues, o va a aumentar la cascada inflamatoria con sus respectivos mediadores, como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6, y muy recientemente, sobre todo pues como ahorita en el contexto de COVID, se ha encontrado este nuevo factor, pues que es el factor de crecimiento y diferenciación 15, que pues quizás promete como un marcador de daño más específico del músculo. Por ahora pues solamente como que lo plantean como un posible pues marcador, pero está pues como en proceso de estudio. Respecto entonces a qué sucede en el paciente críticamente enfermo, entonces como ya mencionamos, existen todos estos posibles factores y agentes nocivos que influyen en el paciente, sus comorbilidades, más todas las condiciones que está presentando en el momento. Y lo que sucede, lo que vamos a ver acá es un poquito pues como de cómo funciona. Entonces está la síntesis de proteínas y la degradación de proteínas. Entonces, esta parte de acá es la cascada, pues, como, o el mecanismo que se ve afectado, que es la vía a través del factor de crecimiento de insulina 1. Entonces, esta vía lo que va a hacer es promover la síntesis de proteínas a través de la creatininquinasa. eh, y adicionalmente, entonces está la contraparte, ¿cierto? Que es la degradación de proteínas, que se va a ver afectada a través del FOXO. Entonces lo que sucede es que el FOXO fosforila la creatinquinasa y la convierte en su forma fosforilizada y desde esta manera pues hace que la síntesis de proteínas se disminuya o se bloquee. Adicionalmente existe este otra enzima que es la mTOR que también contribuye a que se dé pues como una fosforilación y de esta manera se disminuya pues como esta vía de la síntesis de proteínas. Y adicionalmente tenemos pues por esta parte el mecanismo de la degradación de proteínas que tiene dos mecanismos principalmente, que es el sistema de Buquitin proteasoma y la autofagia. La autofagia está muy relacionada con la parte nutricional y lo voy a mencionar de una vez porque no sé si más adelante hago como énfasis al respecto. La autofagia es un mecanismo que han considerado muy asociado con el inicio de nutrición parenteral temprano en los pacientes que están en UCI. Entonces, digamos que la autofagia es un mecanismo súper importante y necesario para mantener como el equilibrio de la degradación muscular y pues se ha demostrado que en aquellos pacientes como que se inicia una nutrición parenteral demasiado temprana, entonces se promueve que esta pues, se estimule y de esta manera entonces aumente la degradación de proteínas. Y pues tenemos el mecanismo a través de los proteosomas que van a hacer pues como nuevamente el efecto de toda esta cascada a través de FOXO y fosforilizar la creatinquinasa. Adicionalmente, la miostatina ha tenido también pues como un efecto y se ha encontrado niveles elevados en pacientes críticamente enfermos y esto va a hacer también que se estimule la degradación de proteínas. Porque es importante entonces pues hablar como de la miopatía del paciente críticamente enfermo, porque se ha encontrado que tiene múltiples repercusiones en el paciente, tanto en la fase aguda como en las fases posteriores a esto. Se ha encontrado que los pacientes que están pues como con esta debilidad
se les prolonga la recuperación y los días dependientes de ventilación mecánica invasiva, que como vamos a ver más adelante tiene repercusiones en otros múltiples factores pues, que van a complicar el desenlace del paciente. Entonces se ha encontrado que hasta pues, una diferencia entre 13 días de aquellos que presentan una debilidad asociada a UCI versus 3 días de aquellos que no presentan esta debilidad. Y obviamente también va a prolongar pues como la estancia hospitalaria posterior a su salida de UCI. Adicionalmente, pues han encontrado que la atrofia muscular se produce de manera muy temprana, incluso pues desde 10 días, pero como veíamos previamente, incluso desde los 5 días empiezan a haber cambios musculares, entonces es algo que va a tener repercusiones pues como en el desenlace del paciente. Y los síntomas, si bien pueden durar tampoco como un mes, pueden llevar hasta 2 años después del alta de UCI, entonces va a tener repercusiones a largo plazo en el paciente. Adicionalmente se ha encontrado pues que el 40% de personas que están con ventilación mecánica invasiva en las primeras 24 horas ya han desarrollado una debilidad adquirida a UCI, entonces vemos que es algo que se puede desarrollar desde inicios muy tempranos, o sea, desde el primer día de estancia o de dependencia pues a una ventilación mecánica invasiva. Y adicionalmente, pues cuando el paciente, digamos, despierta, pues dentro de la UCI, que lo valoran, han encontrado una incidencia hasta el 65% de aquellos, pues, que han tenido ventilación mecánica invasiva, más o menos entre 5 a 7 días. Y dentro de este espectro de pacientes que despertaron, o sea, entre este 65% que despertaron con una debilidad asociada a UCI, el 25% permanecieron débiles durante al menos una semana más. Entonces, obviamente, eso va a repercutir en la estancia hospitalaria. En cuanto al enfoque diagnóstico, entonces sí, existe la escala del MRC, que todos sabemos pues cómo utilizarla. Lo que plantean los textos es que pues la sumatoria de este score por debajo de 48, evaluando pues los 12 grupos musculares de manera bilateralmente, pues hace como el diagnóstico de una miopatía del paciente críticamente enfermo. Pero pues entonces, ¿qué hace uno? Porque obviamente eso es en el contexto de un paciente que está colaborador, que está consciente y que pues en el cual vamos a poder tener una evaluación confiable de la fuerza muscular. Entonces ellos plantean pues como digamos, al menos tener en mente ciertas características que nos hagan pensar si quizás es más debido a una miopatía o si es más del compromiso del nervio periférico. Obviamente, pues teniendo en cuenta que, como les mencionaba al inicio, pues no es siempre característico que todas las miopatías sean proximales y las polineuropatías distales, porque sabemos que hay miopatías que pueden tener compromiso distal, pero pues como enfocándose quizás en factores claves, como pronto los reflejos que podrían estar pues normales en el paciente con miopatía, en las alteraciones sensitivas que podrían ser más sugestivas del paciente pues con compromiso de nervio periférico, en cuanto a las neurocondiciones, pues la normalidad de los potenciales sensitivos y el reclutamiento, pues que si bien sabemos, pues muchos pacientes no nos van a colaborar pues como con el reclutamiento, entonces esta técnica se hace un poco difícil, pues en el contexto del paciente que nos ayude, pues obviamente vamos a encontrar un reclutamiento temprano en aquel paciente pues con sospecha de miopatía, pero pues obviamente tenemos la técnica también de la estimulación directa, que se trata pues de calcular la amplitud del potencial de acción motor del nervio sobre la del músculo, y si esta relación da más de 0,5, pues nos va a orientar más hacia una miopatía. Sin embargo, pues obviamente ellos mencionan que sigue siendo pues un diagnóstico tanto clínico como la electromiografía nos puede ayudar, pero que finalmente la biopsia va a ser como el factor determinante y clave. Estas son algunas recomendaciones que están pues en Preston. Parece como interesante tenerlas siempre en la mente, pues que ellos sugieren es como el esquema, al menos dos músculos distales y proximales en los miembros inferiores, dos músculos distales y proximales en las extremidades superiores y al menos un músculo paraespinal. Entonces, pues como que no se nos pase esto por alto, que muchas veces pues no se nos pasa, entonces tener en cuenta pues que esa es como la sugerencia. Adicionalmente, pues ellos plantean que, por ejemplo, hay otros factores que nos podrían ayudar a guiarnos, por ejemplo, si encontramos alteraciones en el flexor digital profundo, pues como potenciales cortos y pequeños, entonces eso nos podría hacer pensar en el diagnóstico de miositis de cuerpos de inclusión. Sin embargo, pues todos sabemos que nosotros no hacemos diagnóstico, pero pues al menos como para
para orientarse, ellos sugieren pues como esta parte. Y obviamente si estos parámetros no nos dan como una información adecuada, entonces realizar pues una fibra única, un test de estímulo repetitivo en búsqueda de pues otros posibles agentes etiológicos. Ya entrando un poco como al área del paciente críticamente enfermo y la asociación con la parte respiratoria, entonces nos hemos encontrado con que el síndrome de respuesta de disestrés respiratorio también tiene una mayor repercusión en aquellos pacientes con miopatía del paciente críticamente enfermo, una incidencia de hasta el 60%, y diagnosticarlo y tratarlo precozmente disminuye la carga en UCI por el aumento pues, en que nos encontramos en un momento con pacientes con SARS-CoV-2. Más o menos desde el 1 al 30 de marzo del 2020, esto es una cifra, digamos, antigua, pero nos va a servir de referencias porque hablaban que más o menos en ese entonces, ya sabemos que las estadísticas han cambiado un poco, el 75% de los pacientes que tenían SARS-CoV-2 en UCI tenían más de 50 años. Y se ha asociado, esto es relevante porque la miopatía del paciente críticamente enfermo se ha asociado con, pues, entre mayor edad, un peor desenlace. Entonces esto también va a repercutir en el desenlace final del paciente. Cabe mencionar acá que la miopatía del críticamente enfermo también tiene un compromiso del diafragma y esto va a dificultar que el paciente tenga pues como un destete adecuado de la ventilación mecánica invasiva. Adicionalmente pues es un factor que es de difícil evaluación y de retardo diagnóstico porque pues no se sospecha, principalmente es eso, y plantean que obviamente dentro de las características que podemos hacer para evaluar la disfunción del diafragma está la valoración a través de ecografía, donde podemos ver el movimiento diafragmático. Existe otra técnica a través de la medición de presiones transdiafragmáticas y obviamente la electromiografía del músculo diafragma. También dentro de la parte respiratoria está la disfagia. Entonces, se ha encontrado que la incidencia de disfagia tiene un 10% al alta de UCI y que hasta un 60% de los pacientes persisten con esta disfagia hasta el alta hospitalario. Dentro de los factores de riesgo para presentar disfagia está que el paciente tenga una enfermedad neurológica basal, que haya ingresado a emergencia muy rápido, es decir, que el progreso de sus síntomas haya sido rápidamente, adicionalmente los días que tuvo que tener pues ventilación mecánica invasiva y terapia de reemplazo renal, y entre mayor gravedad de los síntomas o de su enfermedad, pues más se va a asociar con el riesgo de disfagia. Adicionalmente, la disfagia es un predictor independiente de mortalidad, se ha encontrado tanto que hasta los 3 meses, y tiene un exceso adicional de mortalidad a la sumatoria, pues que la mortalidad por el paciente críticamente enfermo adiciona un 9.2% de tasa de mortalidad. Ya entrando más como en el contexto del paciente con COVID, entonces sabemos pues que dentro de todos los estudios que se han realizado en los pacientes con COVID han encontrado pues múltiples características y síntomas neurológicos que se han visto pues asociados. Este esquema me gusta mucho porque digamos en el lado izquierdo están pues como los síntomas asociados a COVID leve y en el lado derecho están los síntomas asociados a presentaciones graves. Y como vemos tanto pues en un lado, en los leves como en los graves, están en ambas partes comprometidos los músculos. Entonces, simplemente pues en el paciente con una presentación leve, la presencia de mialgias, y ya en el paciente con una presentación grave de COVID, pues el daño muscular, incluso pues con elevaciones en los niveles de creatina quinasa. ¿Qué tenemos entonces de evidencia hasta el momento, al menos en esa parte de daño muscular? Entonces, existen múltiples estudios que nos dan como un conocimiento básico de qué es lo que sucede pues en el músculo a través de la presentación de COVID. Pues está un estudio europeo que es retrospectivo, que dice que aproximadamente el 63% de los casos leves de pacientes con COVID van a presentar mialgias, y que la CK solamente está elevada en el 13% de estos pacientes. Otro estudio en Nueva York demostró que el 26% de dolor muscular está presente, o sea, van a desarrollar síntomas de críticamente enfermos. Hay otro estudio en China en el cual el dolor muscular es el síntoma inicial sin ningún otro síntoma asociado hasta en el 22% de los pacientes, y que estos pacientes pues también está asociado con un predictor de que estos pacientes van a desarrollar casos graves. Los niveles de CK fueron más altos en los pacientes que fallecieron
posteriormente que en el resto de pacientes pues hicieron un estudio con pacientes pues que murieron por COVID, hicieron como biopsias musculares y encontraron pues hicieron varios estudios y encontraron que los niveles medios de CK eran más altos en aquellos que fallecían. Y hubo un estudio retrospectivo en Wuhan que informó una lesión del músculo esquelético que lo definieron ellos como una CK sérica elevada, que fue significativamente más común en infecciones graves en comparación con infecciones leves. Entonces, si bien, pues todo esto nos hace como pensar en que la mayoría están asociados con casos graves. Entonces acá les traigo como los principales reportes de casos que encontré, pues que de verdad están como asociados y que han realizado estudios y que definitivamente el paciente fue pues como diagnosticado con una miopatía. Entonces este es un estudio que fue realizado en Taiwán el 15 de marzo. Es una mujer de 58 años que sus únicos antecedentes era hipertensión arterial y obesidad. Ella ingresa pues como con síntomas respiratorios altos y posteriormente tiene pues un deterioro de su función respiratoria, requiere intubación orotraqueal desde el 18 de marzo hasta el 9 de abril y el tratamiento que recibía estaba pues dentro de los que recibía estaba la rosuvastatina, que era algo pues que ella ya venía como de base con él, y estos fueron los medicamentos que le suministraron pues durante la hospitalización. Vale la pena pues tener acá en cuenta pues que como habíamos hablado entre la etiología de los pacientes críticamente enfermos, está los retrovirales, la hidroxicloroquina, están como posibles agentes etiológicos, entonces pues en ese entonces sabemos que le daban como a todos los pacientes múltiples medicamentos y miremos que en común van a tener varios que están los antirretrovirales y la hidroxicloroquina. Obviamente pues también estuvo bajo el efecto de agentes sedantes y esta paciente presentó pues una cuadriplegia simétrica que era de predominio proximal. Entonces a esta paciente le hicieron pues niveles de CK, tenía niveles elevados que persistieron durante 10 días. La valoración pues que encontraron, eso fue pues cuando la paciente ya como que despertó, le hicieron una valoración y encontraron pues que la fuerza proximal era de 2/5, la distal 3/5 y que tenía hiporreflexia en los miembros inferiores. Este fue pues como los resultados de la electromiografía que le hicieron a esta paciente. Entonces pues estos principalmente por los resultados en el bíceps braquial y en el recto femoral, y como vemos pues existen potenciales polifásicos pequeños, pues de corta amplitud, y esta paciente pues inició con la recuperación de la fuerza, la verdad pues rápidamente inició, los primeros pues como signos de recuperación que se vieron fueron tan tempranos como desde el 17 de marzo y posteriormente pues en el control que se hizo pues le dieron alta y esta paciente en el control que le hicieron en mayo ya entró caminando al consultorio con resultados de CK normales y con una fuerza completamente normal. Entonces esta paciente tuvo pues un muy buen desenlace por fortuna. Este es otro caso, este fue en Italia en marzo también del 2020, una mujer de 62 años cuyo antecedente pues era hipertensión arterial, no tenía otro antecedente. Dentro de los tratamientos vemos que recibió antirretrovirales, hidroxicloroquina y pues inmunobiológicos. A los 9 días esta paciente se complica y requiere ingreso a UCI. Está en estancia UCI durante 34 días. Durante esos 34 días le administran todos los días bloqueadores neuromusculares, obviamente antibióticos, le pusieron antimicóticos y corticosteroides. Y posteriormente pues sale de UCI, está unos días en hospitalización general y a los 68 días ingresa a una estancia hospitalaria de rehabilitación. La verdad eso es bastante interesante porque pues allá tenían como un sistema para tener a la paciente hospitalizada solo pues como para su fase de rehabilitación. Dentro del examen físico de esta paciente encontraban atrofias de los miembros inferiores, debilidad que era más de predominio proximal y simétrica, también tenía hiporreflexia, pero esta paciente sí presentó unos niveles de CK completamente normales. Dentro de la electromiografía pues, que se le realizó a esta paciente, tenemos que pues, tenía una estimulación directa con un promedio pues, de 0,96, lo cual era pues como más indicativo, y adicionalmente esta paciente tenía potenciales de acción de corta duración, baja amplitud y tenía reclutamiento temprano, que era más evidente en el cuádriceps. Entonces esta paciente se diagnosticó pues con una miopatía de paciente críticamente enfermo. Posteriormente estuvo 60 días hospitalizada en la unidad de rehabilitación, en la cual recibía
rehabilitación, 3 horas al día por 6 días a la semana. Ese sería pues como el contexto ideal y obviamente el desenlace de esta paciente fue exitoso, pues esta paciente le dieron de alta y cuando le dieron alta ya podía caminar. Este es más como una serie de casos, pues como de la miopatía del paciente críticamente enfermo, asociado pues como también a algunos casos a miotrofia focal. Este fue en Italia, también en marzo del 2020, entonces el primer caso es una mujer de 74 años que tenía hipertensión arterial y dislipidemia, fue llevada a ventilación, pues primero no invasiva, le pusieron pues anticoagulación, y nuevamente recibió hidroxicloroquina y antirretroviral. A los 10 días, esta paciente pues tiene que ingresar a UCI, presenta una neumonía broncoaspirativa, le inician pues antibióticos y esta paciente pues la encuentran muy somnolienta, asténica, no responde, a pesar de que no tenía sedación. Esta paciente presentó también pues como un cuadro psiquiátrico, y al examen físico lo que encontraron es que tenía pues somnolencia, no tenía afectación de los pares craneales, tenía una tetraplegia con hipotonía difusa e hipotrofia que era muy predominante en la cintura escapular y en la zona de los peroneos. Adicionalmente tenía reflexia generalizada y el resto pues del examen neurológico estaba completamente normal. Estaba pues la electromiografía normal, pero lo único que encontraron, que esto lo mencionan en varios artículos, es la alteración en la conducción del nervio peroneal, que han hablado que tiene un buen índice pues como de predicción de sensibilidad en estos pacientes. Adicionalmente pues también tenía ausencia del sural y del peroneal superficial. Esta paciente fallece el 6 de mayo, pues 2 meses posterior al ingreso. Eh, y estos son otros 3 pacientes que hacen parte de este mismo reporte, pues como de serie de casos. Esto es una foto de un paciente que incluyen dentro del estudio, entonces vemos la marcada atrofia pues de predominio en la cintura escapular, y todos estos pacientes, pues 2 de ellos murieron y solo uno pues sobrevivió, que era el paciente pues como más joven. La señora, recordemos que tenía 72 años, otro tenía 71, otro 73, y el único paciente que sobrevivió es el paciente que tenía 60 años, pero pues todos tuvieron muy mal desenlace, pues la mayoría se sobreinfectaron. Y este caso, que me pareció bastante interesante porque es muy diferente como a los que han encontrado hasta el momento en la literatura, y es que encontraron un caso de miopatía que probablemente está asociada a una interferonopatía tipo 1. Entonces este es un paciente joven de 38 años, sano, que presenta pues, obviamente tiene una PCR para SARS-CoV-2 positiva, y durante su estancia hospitalaria presenta una debilidad generalizada que era más de predominio proximal. Este paciente se quejaba de dificultad para caminar, para abducir los hombros o flexionar las caderas. Entonces, inicialmente presenta unos niveles de CK elevados, unos niveles de troponina T elevados, una PCR también alta, pero dentro de los paraclínicos pues no presentaba mioglobinuria en los exámenes de orina. Este paciente recibe tratamiento con remdesivir por 4 días y con esteroides durante 7 días. Le dan alta a los 14 días, sale caminando y con una CK normal. Entonces, a este paciente es interesante porque le hicieron una biopsia del deltoides izquierdo. Entonces, lo que encontraron que les llamó mucho la atención fue que ese paciente, pues en este panel vemos que tiene expresión del complejo mayor de histocompatibilidad antígeno 1, que es más en la característica pues de perifascicular. Y adicionalmente en el panel B encontraron que este paciente tenía expresión de la proteína resistente a mixovirus, que es muy característica pues de aquellos pacientes con interferonopatía. Entonces pues consideraron que este caso se podría deber específicamente a esto, y pues que vale la pena pues como tener en cuenta para mirar posteriormente si de pronto se asocia pues como en algo. En cuanto a los pacientes pediátricos, realmente es muy triste porque no hay pues como buenos reportes de casos. Obviamente sabemos que según la epidemiología pues probablemente que los niños están hasta ahora menos afectados, aunque vemos que ha tenido pues un cambio,
Solamente pues hay un reporte de un caso de un niño que presentó pues realmente fue una rhabdomiolisis, pero no pues hay casos específicos asociados a miopatías pues como estudiadas y diagnosticadas. Solamente en un texto citan este pedazo, pero no ponen el artículo pues propiamente. Entonces dice que en un estudio que incluyó 27 pacientes pediátricos que tenían pues infección por SARS-CoV-2, 4 de ellos desarrollaron debilidad muscular, en los cuales 3 tenían hallazgos miogénicos en la electromiografía, pero pues no está citado pues dentro de ese artículo. El artículo original lo busqué y no lo encontré. Dentro de la fisiopatología del COVID-19 en el músculo, entonces, como ya hemos visto durante toda la charla, pues existen múltiples agentes, no solamente relacionados con el virus, sino con otros factores. Pues está entonces el riesgo pues que la infección cause una alteración neuromuscular, que exacerbe aquellas personas que ya traían pues como una predisposición previa a una alteración neuromuscular y que quizás no habían sido reconocidas hasta el momento. Adicionalmente, pues está el riesgo por la terapia inmunosupresora, inmunomoduladora, pues en aquellos pacientes que venían recibiéndola. Está el riesgo por los mismos tratamientos que se han utilizado para el COVID-19 y adicionalmente tenemos el riesgo de vacunación. Esto habla pues de todas las patologías en general, no solo miopatía, sino todas las enfermedades neuromusculares. Entonces, como vemos, tenemos pues como muchos factores que nos pueden desencadenar alguna enfermedad del sistema neurológico, dentro de ellos sobre todo el periférico, también hay afectaciones centrales, pero pues existen muchos posibles factores. ¿Qué se sabe entonces dentro de la fisiopatología o qué se supone dentro de la fisiopatología del COVID-19 en el músculo? Entonces, lo que suponen es que existe pues el sistema normal de renina-angiotensina, que está pues aquí representado, voy a poner aquí este. Entonces está pues la angiotensina 2 que se une al receptor ECA y está como la contraparte que es la angiotensina 1,7 que se activa a través del receptor ECA2. Entonces lo que sucede es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona normalmente está encargado pues como de la degradación del músculo y pues de una remodelación patológica, pero está la contraparte de la angiotensina 1,7 que es el encargado pues como de actuar adecuadamente. Entonces, ¿cómo actúa esto? La angiotensina 2 va a actuar es finalmente sobre el mismo mecanismo que habíamos hablado inicialmente, que es el factor de crecimiento de insulina. Entonces va a suceder lo mismo con una disminución de la síntesis de proteínas, pues finalmente, ¿cierto? Y adicionalmente, la angiotensina 2 activa la producción de ROS, que son unos agentes que van a generar daño en la mitocondria y esto va a desencadenar fibrosis. Entonces tenemos por un lado la atrofia y por un lado la fibrosis. Entonces están los dos mecanismos y pues lo que normalmente sucede es que la angiotensina 1,7 contrarresta pues como este efecto y lo que se cree con el coronavirus es que se une al receptor ECA2 presente en el músculo y pues hace que actúe simplemente pues la angiotensina 2 y la contraparte pues que nos va a ayudar a hacer una buena regulación. Sin embargo, esto es una teoría que se tiene. Se han hecho estudios en cadáveres y aproximadamente pues 4 o 5 cadáveres le han realizado pues como biopsias y no han encontrado presencia de SARS-CoV-2 en el músculo, entonces pues todavía es como una hipótesis que se tiene, no está pues como 100% pues como dicho. La otra hipótesis grande que se tiene es que el SARS-CoV-2, pues al generar la inflamación pulmonar y al desarrollar pues como toda la inflamación sistémica con sus respectivos mediadores inflamatorios, va a generar como una tormenta inflamatoria que va a tener efecto directo sobre el músculo esquelético y también sobre el hueso y las articulaciones. Entonces, a través de múltiples mecanismos de daño, la vasculitis, la reactividad cruzada de inmunoglobulina, la hipercoagulación, la actividad fibroelástica, la proteólisis y la disminución de la síntesis de proteínas. Esa es como la otra hipótesis grande que se tiene. Dentro de la patología se sabe que las fibras tipo 2 son las más afectadas en una tasa del 4% al día durante las primeras fases pues, de la enfermedad. Hay pues dentro de los hallazgos en las biopsias podemos ver signos de atrofia por denervación que van a ser pues más exclusivos de una CIP. La necrosis muscular y los macrofagocitos frecuentemente no son
O sea, son factores que se encuentran muy comúnmente en las biopsias, pero no se considera todavía nada patognomónico y se ha encontrado pérdida selectiva de los ligamentos de miosina, de los filamentos de miosina. Entonces, esa es como una patología, este específicamente no es de un paciente con SARS-CoV-2, es un paciente críticamente enfermo, pero nos ayuda como a dilucidar qué es lo que sucede en la patología. Entonces, vemos las tipo 1, las fibras tipo 1 en azul más oscuro y las tipo 3 en azul más claro. Las tipo 2, por su parte, son las de azul medio. Entonces, en un paciente críticamente enfermo, vemos cómo se ve esa pérdida de las fibras tipo 2 con un predominio de estas que son más oscuritas, y adicionalmente en la, en la espectromiografía se va a encontrar que entonces las fibrillas de miosina presentan una presentación desordenada y hay pérdida pues como de los discos. Esos son como los principales hallazgos que se podrían encontrar. Ya para finalizar, entrando pues a la parte de intervenciones, entonces se recomienda primero unas estrategias generales, que es sospechar en estos pacientes y detectar tempranamente. Adicionalmente, en todos los pacientes que estén en UCI, realizar un tratamiento agresivo de la sepsis y de los estados de shock. También se ha encontrado que tener niveles óptimos de glicemia contribuye pues a que estos pacientes no tengan una mayor predisposición. Sin embargo, obviamente hacen la aclaración respecto a no excederse y no tener pues ya como cifras de hipoglicemia, y evitar el reposo prolongado en cama, evitando la sobresedación. Obviamente esto siempre que sea posible, pero lo que recomiendan es que los pacientes pues al menos unas horas al día estén sin el efecto de la sedación para poder pues como generar algún tipo de movilización activa. Un ensayo clínico aleatorizado del 2019 evidenció pues que la movilización 5 días después de la UCI tenía repercusiones positivas sobre el paciente, tanto en la bipestación temprana como menos días de ventilación mecánica y menos días de estancia hospitalaria. Asimismo, pues se ha demostrado que la carga mecánica pasiva durante los pacientes que están sometidos pues a sedación ayuda y contribuye a disminuir los efectos de la miopatía del paciente críticamente enfermo, y lo que se ha recomendado generalmente es que se use un cicloergómetro en aquellos pacientes que están alertas y colaboradores al menos 20 minutos 5 días a la semana, que se haga una movilización pasiva cuando estos pacientes están inconscientes y pues como ya les decía, disminuir los niveles de sedación en la medida de lo posible. Obviamente tener pues en cuenta el posicionamiento 24/7, conservar los rangos de movimiento y siempre tener un acompañamiento por nutrición y terapia respiratoria. Este es un estudio del Journal chino de medicina física y rehabilitación, en el que ellos plantean pues como cuál es el cuidado para los pacientes con dolor musculoesquelético durante pues esta pandemia, ¿cierto? Entonces, lo primero que proponen es una terapia RICE, que pues, entonces sabemos la terapia que consiste pues como con ayuda de hielo. Ellos proponen esta terapia para manejo del dolor. Saben que pues a través del calor se podría pues como mejorar otras partes de la circulación, pero ellos proponen esto es como más para el manejo del dolor y la proponen por las primeras 72 horas. Adicionalmente, hablan del kinesiotaping. Ellos reconocen que no hay una buena evidencia al respecto, pero lo plantean como una posibilidad en aquellos pacientes que tienen, digamos, un dolor localizado, pues como en una parte articular localizada, entonces que podría tener efectos benéficos en la parte inflamatoria. Ya pues como en la parte de terapia física proponen realizar arcos de movimiento pasivos, ejercicios de estiramiento, y posteriormente en la medida de que el paciente vaya logrando pues como un mayor nivel de alerta, hacer ejercicios activos asistidos. También recomiendan el uso de TENS, más como por el mecanismo de puerta de entrada del dolor. Y dentro de la parte farmacológica, ellos recomiendan los AINES, pues una combinación de AINES con opioides y antineurálgicos en el caso de que el paciente presente pues un dolor de características neuropáticas. Adicionalmente, pues que me llama mucho la atención, también mencionan la parte de proloterapia. No solo proloterapia, sino pues que en el paciente que ha avanzado, que digamos ya hemos tenido toda esta escala analgésica, pues ya determinar pues como la necesidad de procedimientos invasivos pues como bloqueos y todo esto, pero mencionan la proloterapia como una alternativa buena. Y este otro artículo también me gustó mucho. Este artículo buscaba pues como mirar cuál era la incidencia de debilidad de los músculos respiratorios y de las extremidades en aquellos pacientes supervivientes de UCI pues que tenían COVID-19. Este estudio es de 2020
Eh, entonces lo que hicieron fue que cogieron 23 pacientes que habían requerido ventilación mecánica en UCI y los evaluaron inmediatamente pues post-intubación. Hicieron una primera evaluación post-intubación y hicieron una nueva evaluación a los 30 días, pero esa evaluación a los 30 días fue una autoevaluación por condiciones de la pandemia. Entonces, pues llamativo que utilizaron en estos pacientes este mecanismo pues como de terapia física. Entonces lo primero que hicieron fue un inicio de terapia física cuando el paciente ya había parado pues con la parte de bloqueadores neuromusculares. Hicieron estimulación eléctrica, hicieron movilización activa en cama, hicieron sedestación cuando el paciente ya tenía una condición hemodinámica pues para sentarlo y adicionalmente hicieron terapia de entrenamiento pues en músculos inspiratorios, una vez pues ya no tuviera como el soporte ventilatorio. Los resultados finales de este estudio es que la debilidad de los músculos de las extremidades se asoció más entre el paciente tenía pues más números de días en pronación, al uso de catecolaminas y al número de días bajo ventilación mecánica, que posteriormente hicieron un análisis de regresión múltiple en el cual los días de ventilación mecánica era pues como el factor más relevante. Las sesiones de terapia física, o sea, el número de sesiones no se asoció directamente con la fuerza muscular asociada pues o ganada y el 44% de los pacientes no tenía la capacidad de caminar 100 metros 30 días después del alta. El problema pues que tuvieron es que no utilizaron digamos una medida objetiva para evaluar la capacidad de marcha, pero ellos plantean pues que por la cuestión de la pandemia lo que hicieron fue realizar una llamada y preguntarle al paciente si era capaz de caminar al menos 100 metros. Las recomendaciones que ellos dan es disminuir el uso de ventilación mecánica invasiva, obviamente en la medida que sea posible, aumentar la rehabilitación temprana, pues para evitar estos largos periodos de ventilación mecánica, anticipar la necesidad de rehabilitación, pues incluso desde el paciente que va a ingresar a UCI y mejorar el seguimiento posterior a la UCI para monitorear pues como todo el impacto a largo plazo. Finalmente, pues para terminar, las consecuencias de todo eso es que la mortalidad se aumenta asociada a la disfunción diafragmática, disminuye la sobrevida, pues notoriamente los pacientes que no presentaron disfunción diafragmática tienen un 36%, perdón, los que presentaron disfunción diafragmática tienen un 36% de sobrevida versus 71% aquellos que sí presentaron una disfunción. La fuerza muscular respiratoria reducida hace que se disminuya la tolerancia al ejercicio y por tanto va a dificultar el proceso de rehabilitación y adicionalmente se encontró asociación directa por cada punto de la escala de MRC que tuvieran afectados en fuerza con mortalidad también. Adicionalmente, pues hay secuelas graves presentes hasta en el 28% de los pacientes. Como ya mencionamos, hay debilidad específicamente asociada con los pacientes que presentan síndrome de dificultad respiratoria y esta afectación se ve pues que persiste durante el tiempo en una menor medida, pero persiste. Hay afectación en la función física y calidad de vida, pues hasta 5 años después de aquellos pacientes que presentan pues miopatía críticamente enfermo. La disfunción diafragmática se ve hasta en un 80% de los pacientes y la disfagia persiste en el alta hasta en un 60% de los pacientes. Como conclusiones grandes, entonces los efectos nocivos sobre el músculo esquelético de COVID, de los medicamentos utilizados para su manejo, pueden sumarse y empeorar los síntomas y las lesiones causadas. Ante factores de riesgo que nos digan que ese paciente tiene posibilidades de desarrollar debilidad asociada pues a UCI, debemos vigilar e identificar tempranamente estos signos para de esta manera iniciar una rehabilitación temprana y pues como vemos las intervenciones son realmente fáciles, económicas y tienen impacto en el desenlace de los pacientes. Eso era lo que traía para hoy, muchas gracias.